Esta actividad tiene como objetivo que los niños aprendan a utilizar un sistema métrico de una manera práctica y conseguir aprender cómo calcular la altura, la anchura, el área y el perímetro de ciertos objetos. Lo conseguirán inicialmente usando sus propias manos, pies o dedos de las manos. La actividad estará basada en las 3 fases secuenciales del Runner: la fase manipulativa, la fase icónica y la fase simbólica. La manipulativa intenta que los niños sientan la actividad que están haciendo y manipulen físicamente los objetos los cuales están usando, y esto les permitirá ayudar a entender exactamente qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que están aprendiendo. La fase icónica será en la cual los profesores usaremos lo aprendido en la fase manipulativa para que estos consigan aprender la parte teórica de la actividad, lo cual les será más fácil ya que simplemente no están sentados durante toda una teoría entera. La fase simbólica y última pondrá en conjunto la fase manipulativa y la fase icónica, para que los niños pongan en común toda la información recolectada y saquen sus conclusiones basadas en esta, poniendo a prueba así los contenidos que han aprendido a lo largo de la realización de la actividad. En esta siguiente fase icónica, los profesores vamos a tener que utilizar todo lo aprendido durante la fase manipulativa de manera que los niños entiendan exactamente cuál es el objetivo real de la práctica y que lo aprendido en esta les sirva. Una vez han hecho aproximaciones con sus propias manos, llega la hora de realmente medir los objetos utilizando una cinta métrica como esta. Los alumnos deberán medir la base y la altura de los objetos. Yo voy a explicar la fase manipulativa. Esta fase es la primera etapa del aprendizaje, en la que los alumnos aprenderán y desarrollarán un aprendizaje en base a tocar objetos o materiales, como por ejemplo, con esta mesa, los alumnos la pueden medir con la palma de la mano. Por ejemplo, 1, 2 y 3. Es un ejemplo de alguna actividad escolar. Por lo tanto, se aprende mediante la acción, experimentando y manipulando, para ir poco a poco construyendo su propio conocimiento, a base de este tipo de acciones que hemos visto. En esta fase manipulativa, como he dicho antes, de nuestras actividades, los niños medirán las cosas. Por ejemplo, una mesa o un banco. Antes lo he hecho con la mesa, ahora lo voy a hacer, por ejemplo, con una silla. Cogemos la silla y, por ejemplo, podemos medir esto, cuánto mide de largo, con los pies. Por ejemplo, así con un pie, ¿sí? 1 y 2. Ahí me salen 2 pies, pero obviamente a un niño más pequeño le saldrá un poco más, porque tiene el pie más pequeño. Pero aquí, por ejemplo, medimos la base de apoyo. Por ejemplo, 1, 2 y medio. 2 palmas y medio. Y luego, por ejemplo, la altura vamos a medir con la palma de las manos. Un poco más. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aproximadamente. Este es un breve ejemplo de una actividad que se podría hacer midiendo, por ejemplo, dentro del aula o en una silla. Esto lo harán dividiéndose en grupos con sus amigos de la clase, y cada uno medirá una variedad de objetos. Uno puede medir una mesa, otro una silla, o otro puede salir y medir un banco, lo que sea. Es importante que cada grupo mida objetos distintos, ya que en el futuro ellos compararán los resultados obtenidos de las diferentes medidas. El objetivo de esta práctica es que los niños, mediante tocar esos objetos, desarrollen su propio aprendizaje y desarrollen su propio autoconocimiento, donde los alumnos desarrollarán un sentido intuitivo de los conceptos matemáticos. Ahora, como manera de práctica, vamos a medir ciertos objetos y vamos a medir la altura y la base de estos para que podáis ver exactamente qué es lo que hay que hacer. En este caso tenemos aquí un estuche y una libreta. Vamos a empezar por el estuche y tenemos aquí una base de unos 20 centímetros aproximadamente y luego una altura de unos 8 centímetros más o menos. Entonces ahí les enseñaremos a los alumnos a calcular el perímetro. Luego
tenemos aquí una libreta que tiene una base de unos 13 centímetros, 14 centímetros y una altura de unos 20 centímetros. Ahora vamos a salir afuera y ver otro tipo de ejemplos que podemos utilizar para medir. Ahora vamos a medir un banco y sacar la base y la altura de este, ya que pues, bueno, un banco al fin y al cabo se puede encontrar en cualquier patio del colegio y también así pues animamos a los niños a que salgan de clase y que esto sea pues de la manera más práctica posible. Entonces la anchura tenemos más o menos 54 centímetros y luego de altura serían unos 80 centímetros. Una vez más, al igual que con el estuche con la libreta, utilizaríamos estas medidas para enseñar a los niños cómo calcular el perímetro y el área del banco. En esta fase simbólica, los niños utilizarán símbolos y palabras para representar conceptos. Nuestra actividad les ayudará a relacionar el uso de símbolos con la comprensión del concepto de medida, integrando esta fase con la aplicación práctica de unidades de medida. Los niños medirán objetos que haya por la clase, usando unidades estándar, ya sean metros o centímetros, y no estándar, como los pasos, los palmos, etc. Además de relacionar las medidas con los símbolos numéricos y palabras correspondientes. Para esta actividad necesitaremos cintas métricas o reglas, o diferentes objetos para medir, un papel y un lápiz para escribir los resultados, y también fichas de colores con símbolos numéricos, por ejemplo, números y las unidades de medida, como centímetros y metros. Le diremos a los niños que están en un supermercado, donde tienen que medir todos los objetos para comprarlos. Cada objeto tienen que ponerle un precio. Dividiremos a los niños en pequeños grupos de 4 a 5 personas y les entregaremos una regla o una cinta métrica. Cada grupo elegirá 3 objetos diferentes de lo que hay disponible en la clase. El grupo deberá medir el largo y el ancho de los objetos con la regla en centímetros o en metros y escribir las medidas en una hoja. Además, pueden utilizar unidades no estándar como vasos o manos para medir la longitud de los objetos más grandes. El grupo deberá medir el largo y el ancho de los objetos con la regla en centímetros o en metros y escribir las medidas en una hoja. Además, pueden utilizar unidades no estándar, como hemos dicho anteriormente, los pasos y los palmos, para medir la longitud de los objetos más grandes, por ejemplo, el largo de la clase. Luego de haber medido, los alumnos utilizarán las fichas con símbolos y representarán los resultados. Por ejemplo, si han medido que un lápiz mide 15 centímetros, pues colocarán la ficha de 15 al lado de la ficha de centímetros. Cada grupo compartirá sus resultados con la clase, comparando los diferentes tamaños. Al final de la actividad, preguntaremos a cada uno cuál es el objeto más largo y cómo cambiaron los resultados utilizando las medidas estándar y no estándar. Al finalizar, los niños podrán realizar un dibujo de su objeto favorito, representando su medida, por ejemplo, un libro que mide 20 centímetros de largo, utilizando los símbolos aprendidos. También hemos pensado que si se necesita subir un poco el nivel, le podemos introducir los decimales y las fracciones para medidas más exactas. Bueno, en conclusión, este es nuestro trabajo y bueno, un pequeño resumen de lo que hemos hecho ha sido lo que hemos dicho antes, los objetivos de la actividad, y hemos hecho la fase manipulativa, midiendo por ejemplo sillas, mesas, la fase icónica, donde hemos salido afuera a medir un banco, su altura, su anchura, y la fase simbólica, donde hemos utilizado los policubos para hacer juegos con los niños.